Primeramente quiero agradecer por parte de Inicia y de Fray Matías a todos los ponentes que nos hicieron el favor de aceptar venir a este espacio. A las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, y este tema lo abordará el licenciado Israel Trujillo Beira, quien es coordinador del área de publicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, pues buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar muy brevemente en torno a este tema que pueden ver ustedes en la pantalla, que son las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se dieron el año pasado. Esta es la fecha que ven aquí, es la del Diario Oficial de la Federación, por si tienen ustedes interés en consultarla en su texto completo. No es algo muy amplio, no es algo muy complicado, fue del 10 de junio de 2011. Tiene muchas cuestiones, muchos puntos para analizar, para discutir. Aquí prácticamente nada más voy a exponer lo principal, lo fundamental. Estaré a sus órdenes en lo que es la mesa de trabajo un poco más tarde, y al final de la presentación les dejaré mi correo electrónico también para cualquier comentario, para cualquier duda, para obtener inclusive referencias para profundizar en torno a lo que es este tema. Bien, podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor, si es tan amable. Bien, hay una primera parte en esta reforma. Se sustituye la denominación de garantías por la de derechos humanos. No nada más es una cuestión de mero nombre, de mera denominación, tiene un trasfondo realmente grande. En 1917, finales de 1916, principios de 1917, cuando se redacta la Constitución todavía vigente, todavía resonaban los disparos de la Revolución Mexicana. Y de hecho en los diarios de los debates como que no queda muy claro por qué se le dio esa denominación de garantías. Realmente nosotros ubicamos al día de hoy que una cosa son los derechos, ¿sí? Lo que uno como persona, la prerrogativa que tiene uno como persona, lo que puede uno hacer con ciertas limitaciones, y por otra parte son las garantías, es decir, cómo el gobierno, cómo el Estado Nacional va a garantizar que se respeten esos derechos. Entonces aquí había cierta confusión al parecer, o se seguía alguna teoría jurídica que no viene ahorita al caso mencionar, pero bueno, se modifica esta denominación para dejar bien en claro que no es nada más garantía, sino son los derechos humanos y sus garantías, es decir, ¿a qué tenemos nosotros como persona derechos? O sea, ¿qué prerrogativas, qué beneficios, qué podemos nosotros esperar por el hecho de ser personas, por el hecho de ser seres humanos? Y por el otro lado, ¿cuál es la manera en que el Estado Nacional, me refiero no al Estado de Chiapas, se incluye dentro de todo, va a proteger, va a garantizar, va a hacer que esos derechos sean respetados? Eso por una parte. Por otra parte, hablamos aquí, ya la Constitución ya tampoco maneja esa terminología de individuo, hablamos aquí de la persona. Esto es mucho más cercano a la denominación que se está manejando de persona como ser humano, pero además incluye no nada más a las personas físicas, incluye también a las personas morales, lo que serían las asociaciones, ¿no? Por ejemplo, una sociedad anónima, etcétera. Son finalmente también personas que tienen ciertos derechos. Habrá algunos que no les sean aplicables, ¿no? No podemos, por ejemplo, una sociedad anónima meterla a la cárcel, ¿no? Pero finalmente sí tiene derechos, por ejemplo, en cuanto a su patrimonio, ¿no? Y podrá acceder a los medios establecidos para proteger ese patrimonio. Entonces les decía, estamos hablando de que ahora ya queda más claro que estamos hablando de derechos humanos. Fíjense, rememorando un antecedente, la anterior Constitución Federal de México, la de 1857, hablaba de derechos del hombre. Esto, acordándonos un poco de aquellos derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa.
Ya no se manejó obviamente esa denominación de hombre por la cuestión de equidad de género, aunque lo que ellos quisieron decir tal vez en su momento hablaban de hombre como género, o sea, de como ser humano. Sin embargo, les decía, no queda muy claro, hay mucha discusión respecto a por qué en el 17, entre el 16 y el 17, cuando se redacta el actual texto se pone esa denominación de garantías. Bien, tenemos aquí también lo de que se cambia individuo por persona para acercarnos más a todo este tipo de cuestiones. Y esto es muy importante, los derechos no se otorgan, porque esos derechos, según hay una teoría jurídica, se denomina iusnaturalismo. Se dice que esos derechos los tenemos por el simple hecho, por la simple razón de ser personas, de ser seres humanos, es decir, por el hecho de que nacimos, de que estamos aquí, ya tenemos esos derechos, no necesitamos hacer nada más, no tenemos que cursar estudios, no tenemos que tener cierta nacionalidad, esto es muy importante, no tenemos que estar ubicados en cierto lugar, por el hecho de ser personas, por el hecho de ser, en este caso específico, seres humanos, ya tenemos nosotros esos derechos. Y por tanto, el Estado nacional, el gobierno, no nos los otorga. Simplemente a través de un documento los está reconociendo y está asumiendo el deber de protegerlos, ¿sí? No nos los está otorgando, no es como anteriormente el monarca, ¿no? Que el monarca hasta no me acuerdo si fue Luis XV, no recuerdo, no me pregunten el número, por eso le decía el soberano. La soberanía no residía en el pueblo, ¿no? Entonces él era el que podía decir, te otorgo tal o cual derecho. No, realmente no es esa la idea. No hay diferencia entre un monarca y finalmente cualquiera de los súbditos. A final de cuentas son seres humanos. Finalmente es una cuestión de que te corresponde dirigir, al igual que al día de hoy lo hace un presidente, por ejemplo, un primer ministro, ¿no? No sé si podamos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Bien, esta parte viene a ser un parteaguas enorme en México. No solo la Constitución no solo va a reconocer o no solo se están reconociendo en el orden jurídico mexicano los derechos humanos contemplados en la Constitución, sino se amplía esta gama, se amplía este abanico también a los contenidos en los tratados internacionales. Hay que aclarar, ya desde antes de la reforma, el artículo 133 nos decía que los tratados internacionales, ¿sí?, junto con la Constitución y las leyes nacionales constituían, bueno, en este caso leyes federales, constituían la ley suprema de la Unión, es decir, se integraban al orden jurídico nacional, se convertían en una ley más. Sin embargo, al día de hoy se les está dando un nivel superior, un nivel preeminente, un nivel en el que si alguna autoridad, en este caso mexicana, comete una violación a un derecho humano contemplado en un tratado internacional, esta violación puede ser reclamada a través de alguno de las garantías, aquí sí, de las garantías contempladas en la Constitución, a través de alguno de los medios de defensa contemplados en la Constitución, como pudiera ser el juicio de amparo. Anteriormente, si se cometía alguna violación a los tratados, pues era muy difícil defenderlo, porque de entrada he de reconocer, muchos jueces, o la mayoría de los jueces, e inclusive la mayoría de los abogados, no conocíamos los tratados internacionales, no los aplicábamos. Había algún llamado en la universidad de algún maestro donde nos decía, estudien los tratados internacionales, porque los jueces están obligados también a conocerlos y aplicarlos, y ahí puede estar la oportunidad de ustedes para ganar su caso. Pero no lo hacía, no los aplicaba, los jueces tampoco. Entonces, ¿cuántas violaciones no se cometían? ¿Sí? A lo que decían los tratados internacionales, aun cuando ya habían sido firmados por el presidente de la República y aun cuando ya habían sido ratificados por el Senado, establecían una serie de derechos que nadie conocía y que nadie reclamaba, y además para reclamarlos hubiera tenido que hacerse de manera indirecta, es decir, oye, me estás violando el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución en virtud de que no aplicaste tal o cual derecho. No. Ahora la violación, en caso de cometerse, puede ser reclamada directamente. Por ejemplo, podemos hablar de alguna cuestión de derechos humanos en el ámbito internacional, y si se comete la violación, entonces inmediatamente yo puedo ir ante un juez de distrito, por ejemplo,
y decirle, oye juez, están violándome tal o cual derecho, ¿sí? Está contenido no nada más en la Constitución, sino en un tratado, en este caso internacional, como quiera que se denomine, carta, convención, tratado, acuerdo, lo que sea, siempre y cuando, obvio, México participe en ese tratado. No estaríamos aquí hablando de un reconocimiento de documentos en los que México no sea parte, es decir, son aquellos documentos internacionales donde México es parte y por tanto se ve obligado al reconocimiento. Bien, se incorpora el principio pro persona. ¿Esto qué significa? El principio pro persona lo que significa es cuando se interprete o cuando haya que aplicar una norma, siempre se aplicará la que sea más benéfica al ser humano, más benéfica a la persona, es decir, disculpen, perdón, la que más lo proteja, siempre debe de ser en ese sentido. En el trabajo diario de la Suprema Corte, si ustedes han tenido oportunidad de ver las sesiones del Pleno, si no lo han hecho se las recomiendo, se transmiten a través del canal judicial que viene a través de algunas, bueno, no hago el comercial, pero de las empresas de televisión de paga, inclusive en el extranjero y de manera gratuita lo pueden ver ustedes a través de internet, en la página de la Suprema Corte. Hay acceso a estos debates. Entonces lo que van a ver ustedes es que la aplicación del derecho desafortunadamente no es tan sencilla, requiere interpretación, requiere un análisis, requiere desentrañar cuál fue el sentido que el legislador o el sentido que debe darse a una norma. Esta norma dice que tenemos tal o cual derecho, sí, pero ¿hasta dónde llega ese derecho? Entonces hay que interpretar esa norma. Ese es el trabajo diario que hace la Suprema Corte y que también en muchos de los casos hacen en los tribunales del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, entre otros. Entonces les decía, cuando se trata de interpretar una norma para establecer el derecho de una persona, hasta dónde llega ese derecho, porque no hay derechos ilimitados, siempre se debe de interpretar o de aplicar lo que más le beneficie. En contrario sensu, si se trata de establecer la limitante del derecho, es decir, de establecer una prohibición, entonces se debe de aplicar la norma que menos limite, que menos barreras imponga. Esa sería la diferencia. Bien, si gusta avanzamos a la siguiente, por favor. Bien, este es muy importante. Se establece la obligación de todas las autoridades de este país, ¿sí?, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Realmente, desde mi perspectiva, esta es interpretación propia, échenme la culpa, Israel Trujillo Vieira, todas las autoridades de este país siempre han tenido la obligación de conocer y acatar y aplicar las leyes, todas. Autoridades administrativas, autoridades legislativas y autoridades judiciales de todos los ámbitos, local, federal, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, ahora se establece ya con mayor claridad. En el ámbito judicial, es decir, en el ámbito de los jueces, aquí ocurrió un fenómeno muy curioso. Anteriormente en México había, fíjense, está la Constitución. Todas las leyes de este país, todas las normas deben de elaborarse de tal manera que sean acordes a la Constitución Federal, es decir, que no la violen, que no vayan en contra de ella. Si la Constitución dice esto es blanco, las leyes deben de decir esto es blanco, no pueden decir esto es rojo, ¿sí? Siempre deben de ser acordes, porque si no se incurre en lo que sería una violación a la Constitución, estaríamos hablando de una inconstitucionalidad. Y eso se da todos los días, no crean que es algo extraño. Por eso hay Poder Judicial y por eso hay trabajo, porque precisamente se dan todas estas circunstancias a diario. Y entonces, el detalle estaba en que, por ejemplo, yo voy a un juzgado, digamos un juzgado local aquí de Tapachula, no sé si haya juzgados aquí del estado, aquí inclusive en Cacahuatán, no lo sé. Pero, por ejemplo, un juzgado local en Tapachula o en Tuxtla Gutiérrez o en cualquier lugar de este país. No estamos hablando de un juez federal, no estamos hablando de la Suprema Corte. Y yo quiero hacer un juicio porque este señor está incumpliendo un contrato que celebramos. Pero al estar analizando las constancias, todos los antecedentes del caso,
vemos que hay un artículo, por ejemplo, del Código Civil o del Código de Comercio que desde mi perspectiva está violentando un derecho humano, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio imaginario, ¿eh? Entonces está violentando un derecho humano, pero yo estoy dentro de un juicio civil o de un juicio mercantil, no estoy ante un juez de distrito, no estoy en un juicio de amparo. Y entonces yo le podría haber dicho en aquel entonces al juez, oye, mira, este artículo viola la Constitución abiertamente. ¿Qué me hubiera dicho el juez hasta antes de esta reforma? Pues mucho gusto, pero yo tengo la obligación de aplicarlo por más que viole la Constitución. Si tú consideras que este artículo violenta tus derechos, vete a un juzgado de distrito y reclámale al juez de distrito. A mí ni me digas, yo lo voy a aplicar y punto. Eso es lo que nos hubiera dicho el juez y de hecho es lo que se hacía a diario. A raíz de esto, si dentro de un juicio de la naturaleza que sea, el juzgado que sea, del nivel que sea, se detecta que hay un artículo que está violentando la Constitución, la obligación en este caso de estos jueces es no aplicar ese artículo. No va a hacer una declaración general de inconstitucionalidad. ¿Qué es una declaración general de inconstitucionalidad? Es un mecanismo en virtud del cual una autoridad judicial determina que un artículo es inconstitucional y ya no se le aplica a persona alguna en este país, a ninguno. En este caso no, él únicamente dentro del expediente que tiene en su mano va a decir, en este caso específico y en este expediente no voy a aplicar ese artículo, punto. Pero de alguna manera ya nos está protegiendo, porque a nosotros en ese caso ya no nos están aplicando ese artículo que es inconstitucional. Claro, seguirán existiendo los medios tradicionales de defensa en donde podremos buscar que ese artículo de manera general sea declarado inconstitucional, ¿no? Y que haya una protección de otra manera, pero por lo pronto cualquier autoridad de este país, administrativa, legislativa o judicial, tiene la obligación de proteger los derechos humanos, de hacer todo cuanto esté dentro de su esfera de competencia, dentro de sus facultades para proteger los derechos humanos. Aquí encontraríamos entonces policía, Instituto Nacional de Migración, policía municipal, policía estatal, policía federal, Ministerio Público Local, Ministerio Público Federal, encontraríamos autoridades del sistema penitenciario, encontraríamos jueces locales, encontraríamos jueces federales, jueces en materia laboral, administrativa, civil, penal, de todo tipo. Estarían obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Bien, la siguiente parte es, hace patente esta reforma la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. O sea, estamos hablando de que no basta con el hecho de hacer la declaración de, se cometió una violación de derechos humanos y, por ejemplo, castigo a la autoridad. Sí, pero ¿y la afectación que ya me produjo en mis bienes, en mi persona? ¿Sí? Esa violación a derechos humanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tiempo que estuve en la cárcel? ¿Qué pasa con la privación que se hizo de ese bien? ¿Qué pasa con el dinero que no me devolvió el fisco? No sé. Entonces, todo ese tipo de situaciones a las que nos podemos enfrentar pueden implicar una reparación. Entonces, habría que ver la manera en que se puede dar esto. Esto se ha incorporado inclusive también en lo que es el sistema penal. El sistema penal actual prevé no nada más el hecho de que se castigue al delincuente, sino que se repare el daño que causó. Y entonces, bueno, pues la ley establecerá los mecanismos necesarios para que se dé esa reparación, porque finalmente, bueno, ya lo metieron a la cárcel, sí, y todo lo que me hizo, ¿qué? Todo lo que me robó, ¿qué? ¿No? Entonces, sí hay que ver que dentro de la medida de lo posible, bueno, se dé esa reparación a final de cuentas. Por ejemplo, en la Corte hace algún tiempo, hace poco, tuvimos un caso en donde había habido unas expropiaciones, es decir, el Estado se quedó con algunas propiedades de personas, y entonces al final dijeron, bueno, pero es que fue una expropiación ilegal, fue violatoria de la Constitución y por lo tanto hay que resarcir a esa persona. Pero ¿qué ocurre cuando en el terreno que ya le habían expropiado a la persona resulta de que ya está pasando una avenida, ya está pasando ahí un eje vial? Entonces cerramos el eje vial, lo derrumbamos y le dejamos otra vez su terreno, se ocasionarían mayores daños. Entonces lo que se busca en esos casos es una sustitución. Se le puede pagar una indemnización, se le paga lo que costaba su predio, o bien se le puede dar a cambio un predio en algún otro punto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas les decía, si derrumbamos ese eje vial, esa avenida, si la cerramos, ocasionamos mayores daños. Pero todo esto va en función precisamente
de esta obligación de las autoridades de reparar esos daños, aparte de prevenir, investigar, sancionar, hablamos de reparar esas violaciones. Decimos mucho en México esta expresión del chiste, o sea, la gracia finalmente de los mecanismos establecidos en la Constitución, entre otras tiene que resarcir a la persona, restablecerla en el uso y goce del derecho que se haya violado en este caso. Pasamos a la siguiente. ¿De tiempo? ¿3? Ok, ya vamos a acabar. Se introduce aquí la prohibición de no discriminar por motivos de, dice aquí, preferencias sexuales. En realidad, la preferencia sexual está contemplada ahora a nivel constitucional. Se agregó únicamente esta parte, la discriminación ya estaba prohibida. Estaba prohibida sobre todo por cuestiones, decía aquí, origen étnico o nacional, por la edad, las discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, y ahora se agrega preferencias sexuales. También teníamos estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar esos derechos. Se agrega esta parte. Entonces, ya habíamos mencionado esto de que se cambia la denominación de hombre por persona y se constitucionaliza el derecho a solicitar asilo por persecución de tipo político y el refugio por causas de carácter humanitario. Bueno, aquí en Chiapas ya hemos tenido ese tipo de experiencias, aun cuando no estaban contempladas de manera expresa en la Constitución. Avanzamos a la siguiente, por favor. Y se añade, esto ya lo mencionamos, el respeto a los derechos humanos en las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario. Porque antes nada más hablábamos de restituir a la persona a la sociedad, ¿sí? De alguna manera pues reformarla o reformarla para reinsertar en la sociedad. Ahora hablamos de que debe basarse en cuestiones de derechos humanos. Se regula a mayor detalle la suspensión de derechos humanos, se establecen derechos humanos que bajo ninguna circunstancia, y aunque haya guerra y aunque haya cualquiera de estas circunstancias, pueden ser suspendidos. Pasamos a la siguiente, me parece que ya sería la última. Se reconoce el derecho de previa audiencia en el caso de expulsión a las personas extranjeras. Anteriormente el artículo 33 de la Constitución decía, se va, punto. No, oye, pero se va. El Estado podía ser en cualquier momento, se va, ¿no? Como cuando ya estamos en casa y nos aburre el invitado, ¿te me vas? Así era, y no había, ¿pero por qué? No, te vas. Actualmente es previa audiencia y dentro de un procedimiento de conformidad a una ley reglamentaria que espero que pronto esté. Y se adiciona la obligación del Estado de respetar, proteger y promover los derechos humanos al dirigir la política exterior, y esto muy importante, celebrar tratados internacionales. El Estado debe de ser, estamos hablando de Estado nacional, debe de ser muy cuidadoso que al momento de suscribir un tratado internacional no se violen o inclusive se busque la mayor protección de lo que son los derechos humanos. Pues bien, como verán ustedes, son una cantidad importante de temas, hay mucho material aquí para analizar, de donde cortar, muchos antecedentes, muchas expectativas. Si quiere avanzamos a la otra de favor. Bueno, esto ya es pecata minuta. La facultad de investigación que tenía la Corte, yo elaboré un folleto hace algún tiempo, ya no la tiene, es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente ya, por favor. Bien, les dejo ya aquí mi correo electrónico, digo, independientemente de lo que podamos ver en las mesas de trabajo, yo estoy ahí a sus órdenes para cualquier duda, comentario o inclusive orientarlos en torno a dónde pueden ustedes encontrar mayor información respecto a estos temas. Pues por mi parte sería todo y agradezco su atención y presencia. Gracias.